Compararse parece un gesto inevitable, surge casi sin darse cuenta, como una forma rápida de ubicarse en el mundo, de medir el propio valor y de entender qué lugar se ocupa entre los demás. Sin embargo, el estoicismo observa que esta práctica, cuando se vuelve habitual, no orienta sino que debilita. No porque carezca de referencias externas, sino porque desplaza el criterio desde la razón hacia un terreno inestable y ajeno. La comparación introduce una medida que no pertenece al individuo. El juicio ya no se formula preguntando si se ha actuado conforme a lo que se considera justo, sino evaluando cómo se está en relación con otros. Esta sustitución es silenciosa, pero profunda. La vida interior deja de organizarse en torno a la coherencia y comienza a girar alrededor de posiciones relativas que cambian constantemente. En ese movimiento, la estabilidad se pierde. El estoicismo distingue con claridad entre observar y compararse. Observar permite aprender, compararse implica medirse. En la observación, el otro es una fuente de información. En la comparación, el otro se convierte en referencia de valor. Esta diferencia es decisiva. Mientras la observación fortalece el juicio, la comparación lo subordina. El individuo deja de preguntarse qué es lo adecuado, y comienza a preguntarse si está por encima o por debajo. Epicteto advertía que quien vincula su bienestar a lo que no depende de él, se expone a una perturbación constante. La comparación hace exactamente eso. El valor propio queda atado a circunstancias externas, el progreso ajeno, el reconocimiento que otros reciben, las ventajas que parecen tener. Nada de esto está bajo control. Fundar la tranquilidad en ello es aceptar una vulnerabilidad permanente. Compararse no solo afecta a la autoestima, sino también a la claridad. Cuando la mente se compara, pierde precisión. Interpreta los hechos desde una narrativa competitiva que simplifica y distorsiona. El éxito ajeno se convierte en amenaza, la dificultad propia en humillación. En este marco, la razón ya no evalúa con sobriedad, sino que reacciona desde el orgullo o la carencia. Zenón de Citio concebía la vida buena como una vida en acuerdo consigo misma. La comparación introduce una fractura en ese acuerdo. El individuo vive pendiente de una medida externa que no coincide necesariamente con sus valores. Esta discordancia genera inquietud incluso cuando se obtienen resultados favorables, porque siempre hay una referencia nueva que reabre la evaluación. La comparación también refuerza el ego de manera indirecta. Lo alimenta cuando se percibe superioridad y lo hiere cuando se percibe desventaja. En ambos casos, la vida interior se vuelve dependiente de un juego de posiciones que nunca se estabiliza. El ego se fortalece, pero la serenidad se debilita. El estoicismo identifica aquí una de las trampas más persistentes del juicio humano. Marco Aurelio reflexionaba sobre la insignificancia de las jerarquías humanas cuando se las observa desde una perspectiva amplia. Esta reflexión no busca negar las diferencias reales, sino relativizar su poder sobre la mente. Al ampliar la mirada, la comparación pierde intensidad. El individuo puede reconocer diferencias sin convertirlas en juicio sobre su propio valor. Desde este punto inicial, compararse se revela no como una herramienta neutral, sino como una práctica que erosiona lentamente la libertad interior. No porque impida todo progreso, sino porque lo orienta hacia una medida que nunca satisface. Reconocer este efecto es el primer paso para examinar hasta qué punto la comparación ha sustituido al juicio propio como criterio de orientación. Solo desde esa observación puede comenzar un trabajo más profundo de restitución de la razón como guía. La comparación introduce una tensión constante porque nunca se detiene. Incluso cuando el individuo se percibe en una posición favorable, esa percepción es provisional. Siempre existe otra referencia posible,
Otro punto de contraste que reabre la evaluación. La mente queda atrapada en un movimiento circular que no conduce a la claridad, sino a la inquietud. El estoicismo observa que este movimiento no tiene un final natural, porque la comparación no busca verdad, sino confirmación. Compararse desplaza la atención hacia afuera. El juicio propio se diluye en un cálculo permanente de diferencias. En lugar de preguntarse si una acción ha sido recta, la mente se pregunta cómo será interpretada o qué lugar ocupa frente a otras. Esta dispersión debilita la capacidad de concentración y fragmenta la intención. El individuo actúa mirando de reojo, no desde el centro de su criterio. Epicteto señalaba que el daño no proviene de las cosas, sino de la opinión que se tiene sobre ellas. La comparación es una de las formas más frecuentes de esa opinión distorsionada. Convierte hechos neutros en juicios de valor personal. El progreso ajeno deja de ser un dato y se transforma en un reproche silencioso. La propia dificultad deja de ser un proceso y se vive como una inferioridad. En este tránsito, la serenidad se erosiona. El estoicismo distingue entre aprender del otro y medir el propio valor en función del otro. Aprender requiere apertura. Compararse exige jerarquía. En la jerarquía, alguien siempre queda por debajo. La mente que se compara vive bajo esa amenaza constante. Incluso cuando ocupa un lugar ventajoso, sabe que puede perderlo. Esta precariedad interior no depende de la realidad, sino de la lógica que se ha adoptado. Zenón concebía la fortaleza como una estabilidad del juicio, que no se ve alterada por variaciones externas. La comparación introduce precisamente esa alteración. Cada cambio en el entorno obliga a reajustar la percepción de uno mismo. La identidad se vuelve reactiva, moldeada por referencias que no se eligen conscientemente. El individuo ya no se pertenece del todo. Compararse también afecta a la percepción del tiempo. El presente se evalúa en función de trayectorias ajenas, pasadas o futuras. Se mira lo que otros han logrado antes, o lo que podrían lograr después. El aquí y ahora pierde consistencia. La mente se adelanta o se retrasa, pero rara vez permanece. Esta fuga temporal debilita la atención y dificulta cualquier trabajo profundo sobre uno mismo. Marco Aurelio reflexionaba sobre la inutilidad de medir la vida propia con reglas que no se han elegido. La comparación impone reglas implícitas que rara vez coinciden con los valores más íntimos. El individuo se exige según estándares ajenos y se juzga con criterios que no ha examinado. En este autojuicio impuesto se pierde una parte importante de la libertad interior. A medida que se hace consciente este mecanismo, la comparación comienza a mostrar su verdadero efecto. No orienta, sino que distrae, no impulsa, sino que dispersa. El estoicismo no propone ignorar la existencia de los demás, sino recuperar el eje. Mientras el valor propio dependa de la posición relativa, la mente seguirá oscilando. Solo cuando el criterio vuelve a ser interno, puede comenzar a restablecerse una forma de estabilidad que no necesite medirse constantemente para sostenerse. La comparación también altera la relación con el esfuerzo. Cuando el individuo se mide constantemente con otros, el trabajo deja de ser un proceso y se convierte en una carrera. El valor del esfuerzo ya no reside en su adecuación al propósito propio, sino en su capacidad para reducir distancia o ampliar ventaja frente a una referencia externa. En este marco el esfuerzo se carga de ansiedad y pierde su carácter formativo. El estoicismo observa que el esfuerzo guiado por la comparación tiende a la impaciencia. El progreso propio se percibe siempre como insuficiente porque se evalúa desde fuera. No se reconoce el avance interno, solo la posición relativa. Esta mirada genera frustración incluso en etapas de crecimiento real.
La mente se impone un ritmo que no responde a su naturaleza ni a sus circunstancias, sino a un estándar ajeno que cambia sin previo aviso. Epicteto advertía que quien acelera su camino mirando al vecino tropieza con facilidad. La comparación empuja a actuar antes de estar preparado o a forzar resultados para no quedar atrás. Esta prisa no mejora el aprendizaje, lo deforma. El individuo confunde velocidad con progreso y termina debilitando la base sobre la que pretende avanzar. Compararse también distorsiona la percepción del mérito. El esfuerzo propio se relativiza cuando otros parecen obtener resultados con menos dificultad, y se sobredimensiona cuando se percibe ventaja. En ambos casos, el juicio pierde equilibrio. El estoicismo propone un criterio más sobrio. El mérito reside en la conformidad del esfuerzo con la razón, no en la comparación con trayectorias ajenas. Zenón concebía la práctica de la virtud como un trabajo continuo que no admite atajos. La comparación introduce la ilusión del atajo. Si otro ha llegado antes, quizá exista una vía más rápida. Esta ilusión genera descontento con el propio proceso y fomenta una búsqueda constante de resultados visibles. La atención se desplaza del trabajo bien hecho al resultado comparativo. La comparación también erosiona la paciencia. El individuo se vuelve intolerante con los tiempos propios. No acepta la lentitud necesaria de ciertos procesos porque la mide con la rapidez aparente de otros. Esta intolerancia genera tensión y, a largo plazo, abandono. Muchos procesos se interrumpen no por falta de capacidad, sino por el desgaste producido al compararse. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de cumplir con la tarea que corresponde sin distraerse con lo que otros hacen. Esta concentración no es aislamiento sino fidelidad al propio deber. Cuando la comparación gobierna, esta fidelidad se debilita. El individuo se dispersa entre múltiples referentes y pierde continuidad. Con el tiempo, la comparación convierte el esfuerzo en una fuente de desgaste más que de formación. El trabajo ya no ordena la mente, la agita. El individuo actúa con la mirada puesta fuera, evaluando constantemente si avanza lo suficiente en relación con otros. Esta evaluación continua consume energía que podría destinarse a profundizar. Así, compararse debilita porque vacía el esfuerzo de su sentido interno. Al desplazar el criterio, transforma el trabajo en competencia silenciosa y el progreso en insatisfacción permanente. Recuperar la fuerza del esfuerzo exige retirar la mirada comparativa y devolver al proceso su valor propio. Solo entonces el trabajo vuelve a ser un espacio de formación del carácter, y no un escenario de medición constante. La comparación también interfiere en la relación con la identidad. Cuando el individuo se mide constantemente, comienza a definirse por contraste. Ya no se pregunta quién es en función de sus principios, sino quién es en relación con otros. Esta definición negativa o relativa debilita la estabilidad interior, porque depende de referencias que no controla y que pueden cambiar sin aviso. La identidad se vuelve reactiva, moldeada por el entorno. El estoicismo advierte que una identidad construida por comparación es inherentemente frágil. Si se percibe superioridad, aparece el temor a perderla. Si se percibe inferioridad, surge la vergüenza o el resentimiento. En ambos casos, la mente queda atrapada en un juego que no conduce a la claridad. La razón deja de ser guía, y se convierte en comentarista de una narrativa comparativa que nunca se estabiliza. Epicteto enseñaba que nadie puede rebajarnos sin nuestro consentimiento. La comparación es una forma de ese consentimiento. Al aceptar la medida ajena como criterio, el individuo permite que su valor fluctúe con circunstancias externas. No es el hecho lo que debilita, sino el juicio que se emite sobre él. Retirar ese juicio es recuperar una parte esencial de la libertad interior. Compararse también distorsiona la relación con la singularidad.
Cada trayectoria humana responde a condiciones, capacidades y circunstancias irrepetibles. La comparación borra esta singularidad y la sustituye por estándares abstractos. El individuo se juzga por no encajar en moldes que no fueron hechos para él. Esta autoevaluación injusta genera una sensación persistente de insuficiencia, incluso cuando hay coherencia y esfuerzos reales. Zenón concebía la vida conforme a la naturaleza como una vida que respeta la forma propia de cada ser. La comparación ignora esta forma. Impone ritmos, metas y medidas externas que no siempre corresponden a la estructura individual. Al intentar adaptarse a ellas, el individuo se aleja de su propia naturaleza racional y pierde eficacia interior. La comparación también afecta a la relación con el reconocimiento. Cuando la identidad depende de estar por encima o por debajo, el reconocimiento nunca es suficiente. Si llega, se teme perderlo. Si no llega, se vive como confirmación de inferioridad. En ambos casos, la mente permanece inquieta. El estoicismo propone una salida sobria, retirar el reconocimiento como medida del ser y devolverlo a su lugar secundario. Marco Aurelio reflexionaba sobre la inutilidad de definirse por la opinión o el estatus. Estas categorías son externas y cambiantes. Definirse por ellas es vivir expuesto a una evaluación constante. Al reducir su importancia, la identidad se simplifica. El individuo deja de sostener relatos comparativos y puede concentrarse en la coherencia entre juicio y acción. Con el tiempo, la comparación erosiona la confianza en el propio criterio. El individuo duda de sí, no porque carezca de razón, sino porque ha aprendido a mirar siempre hacia afuera antes de decidir. Esta duda no se resuelve con más comparación, sino con su abandono progresivo. Recuperar la confianza exige volver al juicio propio como referencia primaria. Así, compararte te debilita porque desestructura la identidad, la vuelve dependiente, fluctuante y ansiosa. Al retirar la comparación como fundamento, la identidad no se pierde, se depura. Deja de ser una posición relativa y se convierte en una orientación interna más estable, capaz de sostenerse sin necesidad de medirse constantemente frente a otros. La comparación también modifica la relación con la satisfacción. Cuando el criterio es relativo, la satisfacción se vuelve inalcanzable. Cada logro pierde consistencia en el mismo instante en que se alcanza, porque la mente lo somete de inmediato a una nueva medición. Siempre hay alguien más adelante, alguien que parece haber llegado antes o con menos esfuerzo. En este marco la satisfacción no se asienta, se disuelve. El estoicismo observa que esta imposibilidad de reposar no proviene de la falta de logros, sino del modo en que se los interpreta. El valor de lo conseguido no se evalúa por su conformidad con el propósito propio, sino por su posición en una escala externa. Esta escala no tiene final. Incluso cuando se alcanza una posición favorable, la comparación ya ha desplazado el objetivo. La mente se adelanta al siguiente contraste y priva al presente de su peso. Epicteto advertía que quien no aprende a contentarse con lo que depende de su acción vive condenado a la inquietud. La comparación impide este contentamiento porque introduce una condición ajena al propio control. No basta con haber actuado bien, es necesario haber actuado mejor que otros. Esta exigencia adicional no aporta claridad ni virtud, solo tensión. Compararse también distorsiona la percepción del disfrute legítimo. El individuo se permite disfrutar solo cuando se percibe en ventaja, y aún así lo hace con cautela. Si la ventaja se reduce, el disfrute se vive como injustificado. La mente se vuelve avara consigo misma, condicionando el descanso y la satisfacción a un juicio comparativo que rara vez resulta favorable de forma sostenida. Zenón concebía la tranquilidad como una consecuencia de vivir conforme a la razón, no como un premio otorgado por la superioridad. La comparación sustituye esta lógica por otra más áspera. Solo merece tranquilidad quien ocupa una posición ventajosa. Esta sustitución endurece la vida interior.
El descanso se posterga indefinidamente y la satisfacción se convierte en algo siempre provisional. La comparación también introduce una forma de resentimiento silencioso. Cuando otros parecen avanzar más rápido o recibir más reconocimiento, la mente compara y acumula tensión. Incluso sin expresarse, este resentimiento contamina la percepción. El éxito ajeno se interpreta como agravio y la propia dificultad como injusticia. El estoicismo señala que este resentimiento no nace del hecho, sino del juicio comparativo que lo transforma. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de no arruinar el presente por lo que otros hacen o parecen hacer. El presente es el único espacio donde la razón puede actuar. La comparación lo debilita al desplazar la atención hacia narrativas ajenas. Al recuperar el presente como ámbito propio, la mente se libera de una carga innecesaria. Con el tiempo, quien vive comparándose pierde la capacidad de reconocer cuándo es suficiente. Siempre falta algo más para sentirse autorizado a descansar, a estar conforme, a aceptar lo logrado. Esta carencia no es real, es producida por la lógica comparativa. Abandonarla no implica renunciar a mejorar, sino liberar la mejora de la necesidad de medirse. Así, compararte te debilita porque te priva de una satisfacción legítima y sobria. No te impulsa a avanzar con claridad, sino a perseguir una referencia que se desplaza sin cesar. Recuperar la satisfacción exige retirar la comparación como juez y devolver al juicio propio su función. Solo entonces el logro recupera peso. El descanso se vuelve posible y la vida interior deja de vivir en aplazamiento permanente. La comparación también erosiona la relación con la humildad auténtica, no la humildad aparente que se exhibe para obtener aprobación, sino la que nace del reconocimiento sobrio de los propios límites. Cuando el individuo se compara, la humildad se deforma. Si se percibe en desventaja, adopta una autodevaluación que no es lucidez, sino derrota anticipada. Si se percibe en ventaja, la humildad se convierte en una máscara frágil que teme ser desmentida. En ambos casos, la claridad se pierde. El estoicismo entiende la humildad como una forma de exactitud. Consiste en verse con precisión, sin inflarse ni disminuirse. La comparación impide esta exactitud porque introduce un espejo distorsionado. El yo ya no se observa a partir de lo que es y hace, sino a partir de cómo queda situado frente a otros. Esta mirada lateral no corrige, confunde. Epicteto enseñaba que la verdadera estima no se construye comparándose sino cumpliendo con lo que depende del propio juicio. La comparación introduce una estima condicional. Valgo si estoy por encima, fallo si estoy por debajo. Esta condición vuelve inestable la relación consigo mismo. El individuo ya no se acepta como agente en proceso, sino como resultado provisional de una medición externa. Compararse también debilita la compasión. Cuando la mente se habitúa a medir, tiende a jerarquizar. Esa jerarquización no se limita al yo, se extiende a los demás. El otro deja de ser un semejante con circunstancias propias y se convierte en competidor o referencia. Esta transformación empobrece la relación humana y endurece la mirada. El estoicismo observa que la compasión requiere reconocer la condición compartida, no establecer rankings implícitos. Zenón concebía la convivencia como una extensión de la razón, no como una competición encubierta. La comparación introduce rivalidad incluso donde no es necesaria. Al hacerlo, fragmenta la comunidad interior y exterior. El individuo se aísla en su medición constante, perdiendo la posibilidad de una relación más simple y directa con los demás. La comparación también altera la relación con el error ajeno. Cuando el yo se mide, el error del otro puede convertirse en alivio comparativo. Esta reacción no se expresa siempre, pero deja un residuo moral,
la mente encuentra consuelo en la desventaja ajena, no en la corrección propia. El estoicismo considera este consuelo un signo de desviación del criterio. La atención ha abandonado la razón para instalarse en la ventaja relativa. Marco Aurelio reflexionaba sobre la inutilidad de alegrarse por la caída de otro. Esa alegría no fortalece, empobrece. Proviene de una comparación que reduce el bien propio a la pérdida ajena. Al abandonar esta lógica, la mente recupera una orientación más justa. El bien se mide por la rectitud, no por la posición. Con el tiempo, quien se compara pierde la capacidad de mirarse con benevolencia lúcida. Oscila entre la dureza excesiva y la complacencia defensiva. Ninguna de las dos corrige, ambas distorsionan. La humildad estoica, en cambio, permite reconocer límites sin humillación y avances sin inflación. Esta exactitud es una forma de fortaleza silenciosa. Así, compararte te debilita porque te priva de una humildad clara y de una relación justa contigo y con los demás. Al retirar la comparación, no se pierde exigencia, se gana precisión. La mirada se vuelve más limpia, menos interesada y más fiel a la razón. En esa fidelidad, se recupera una base sólida para el crecimiento interior, libre de la distorsión constante de medirse contra lo que no eres. La comparación también debilita la capacidad de decidir con autonomía. Cuando el individuo se acostumbra a mirarse a través de otros, sus decisiones dejan de nacer de una evaluación directa de lo que conviene hacer, y pasan a depender de cómo quedará situado tras la elección. La pregunta ya no es qué es lo correcto, sino qué posición ocuparé si actúo así. En este desplazamiento, la decisión pierde solidez y se vuelve estratégica. El estoicismo observa que esta estrategia constante introduce una forma de cálculo que agota. Cada elección exige anticipar escenarios comparativos. ¿Quién avanzará más? ¿Quién quedará atrás? ¿Cómo se interpretará el gesto? La mente se sobrecarga de variables que no controla y descuida la única que sí le corresponde: la rectitud del juicio. Esta sobrecarga no mejora la decisión, la enturbia. Epicteto enseñaba que la libertad consiste en querer que las cosas dependan de uno mismo en la medida en que realmente pueden hacerlo. La comparación exige lo contrario, que el valor de la acción dependa de la reacción ajena. En ese marco, incluso una decisión correcta puede sentirse insatisfactoria si no produce ventaja relativa. La acción pierde su recompensa interna y queda supeditada a un resultado externo. Compararse también introduce miedo a elegir de manera distinta. Si la referencia es el otro, apartarse del camino mayoritario se percibe como riesgo adicional. El individuo duda no porque carezca de criterio, sino porque teme quedar desalineado. Esta duda erosiona la iniciativa y favorece decisiones conformistas que no responden a la propia comprensión. El estoicismo identifica aquí una pérdida de coraje racional. Zenón concebía la razón como una guía suficiente para la acción, incluso cuando conduce por caminos poco transitados. La comparación debilita esta confianza. Al exigir respaldo externo, la mente se vuelve conservadora. Prefiere el error compartido a la corrección solitaria. Esta preferencia no es prudencia, es temor a la diferencia. La comparación también afecta a la relación con la responsabilidad de decidir. Cuando la elección se justifica por la posición relativa, el individuo se protege de la autoría plena. Si algo sale mal, siempre puede atribuirse al contexto competitivo o a la necesidad de no quedarse atrás. Esta protección aparente debilita el carácter, porque evita el aprendizaje que solo surge cuando se asume la decisión como propia. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de actuar conforme al propio entendimiento incluso cuando no hay consenso. Esta disposición no es arrogancia, sino fidelidad a la función racional. Sin ella, la vida se convierte en una imitación constante, una sucesión de elecciones que no pertenecen del todo a quien las ejecuta.
Con el tiempo, la comparación produce una forma de indecisión crónica. El individuo se mueve, pero no avanza con claridad. Cambia de rumbo según la referencia dominante, ajusta su paso según el entorno, pero rara vez siente que camina desde sí mismo. Esta sensación de ajenidad no siempre se reconoce, pero debilita la confianza interior. Así, compararte te debilita porque te roba la autonomía del juicio. Al medir cada decisión en función de otros, renuncias a la única base firme de la acción, la razón propia. Recuperar esa base exige retirar la mirada comparativa y aceptar la soledad relativa de decidir sin respaldo. En esa soledad no hay carencia, sino el espacio necesario para que la decisión vuelva a ser auténtica y el carácter recupere su firmeza. A medida que la comparación pierde fuerza, se hace visible un cambio profundo en la relación con el propio recorrido. El individuo deja de mirarse como una posición dentro de un mapa ajeno, y comienza a reconocerse como un proceso con lógica interna. Esta transición no elimina la exigencia ni la aspiración, pero las libera de la ansiedad comparativa. El camino ya no se recorre para llegar antes que otros, sino para avanzar con coherencia. El estoicismo entiende este cambio como una recuperación del eje. Mientras la comparación gobernaba, la atención estaba dispersa en múltiples direcciones. Al retirarse, la mente se recoge. Esta recogida no es aislamiento, sino concentración. El individuo vuelve a percibir con claridad qué depende de su esfuerzo y qué no. En esa distinción se restablece una forma de calma que no necesita medirse para sostenerse. Epicteto enseñaba que el progreso auténtico consiste en reducir aquello que nos perturba, no en aumentar aquello que exhibimos. La comparación hace lo contrario, multiplica las perturbaciones al ampliar indefinidamente los criterios de evaluación. Al renunciar a ella, la mente se simplifica. No porque disminuya la ambición, sino porque se ordena. El deseo deja de dispersarse en múltiples referencias y se orienta hacia lo que realmente puede ser trabajado. La desaparición gradual de la comparación también transforma la relación con el aprendizaje. El error propio deja de ser una desventaja relativa y se convierte en información útil. El error ajeno deja de ser alivio o amenaza y se percibe como parte de un proceso similar. Esta mirada más amplia reduce la carga emocional del aprendizaje y permite una aproximación más honesta y menos defensiva. Zenón concebía la vida racional como una vida en la que cada acto se justifica por su conformidad con el todo, no por su ventaja momentánea. La comparación fragmenta esa visión, obligando a evaluar cada paso en función de una carrera imaginaria. Al retirarla, el individuo recupera una continuidad interior. Sus acciones se enlazan por sentido, no por contraste. La relación con el tiempo también se modifica. Sin comparación, el presente deja de ser un punto atrasado o adelantado respecto a otros. Recupera su densidad propia. El individuo puede habitarlo sin medirlo constantemente. Esta presencia no elimina la planificación ni la memoria, pero las integra sin que dominen. El tiempo vuelve a ser un medio, no un juez. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de cumplir con lo que corresponde aquí y ahora, sin distraerse con evaluaciones innecesarias. Esta atención al presente es incompatible con la comparación constante. Al elegir una, se abandona la otra. Cuando la comparación se debilita, la atención regresa a la tarea propia, y con ella, una sensación de adecuación que no necesita confirmación externa. Con el tiempo, esta adecuación se traduce en una confianza más estable. No una confianza inflada por la ventaja, sino una confianza basada en el conocimiento del propio proceso. El individuo sabe dónde está, qué puede hacer y qué no. Esta claridad reduce la ansiedad y fortalece la perseverancia. Ya no se avanza para no quedar atrás, sino para mantenerse fiel a una orientación elegida. Así, el debilitamiento de la comparación abre un espacio interior más amplio y más habitable.
la mente deja de competir y comienza a trabajar. La energía antes gastada en medirse se invierte en comprender, ajustar y avanzar. En este desplazamiento silencioso, la fuerza interior se recupera no por superioridad, sino por coherencia. Al final de esta reflexión, se vuelve evidente que compararte te debilita, no porque te muestre diferencias, sino porque te hace olvidar tu criterio. La comparación desplaza el centro de gravedad de la vida interior hacia un terreno que no controlas y que nunca se estabiliza. Mientras ese desplazamiento permanece activo, la mente vive en tensión, el juicio se dispersa y la acción pierde solidez. No es una debilidad visible, pero sí estructural. El estoicismo no propone ignorar la existencia de los demás, ni negar que haya diferencias reales entre las trayectorias humanas. Propone algo más preciso: no convertir esas diferencias en medida del propio valor. Cuando el valor depende de la posición relativa, la identidad se vuelve frágil. Cuando depende de la coherencia con la razón, se vuelve estable. Esta es la distinción central que la comparación borra y que la filosofía estoica intenta restaurar. Epicteto enseñaba que nadie puede competir contigo en aquello que solo depende de tu juicio. La comparación ignora este principio porque busca medir lo inconmensurable. No compara actos con actos, sino resultados con resultados, apariencias con apariencias. En ese juego, la razón siempre pierde terreno, porque no es el árbitro. Recuperarla exige retirarse de una contienda que nunca fue necesaria. La dignidad que surge al abandonar la comparación no es altiva ni defensiva. Es una dignidad sobria, basada en la aceptación de la propia tarea y de los propios límites. El individuo ya no necesita verse por encima ni temer verse por debajo. Se ve con mayor precisión. Esta precisión no humilla ni exalta, orienta. Permite corregir sin vergüenza y avanzar sin ansiedad. Zenón concebía la vida conforme a la razón como una vida en la que cada acto encuentra su justificación en sí mismo, no en el contraste con otros. Cuando la comparación se disuelve, la acción recupera ese carácter autosuficiente. Se hace lo que corresponde porque corresponde, no para demostrar nada. En este cambio, la energía interior se libera de una carga innecesaria. Marco Aurelio reflexionaba sobre la inutilidad de medir la propia vida con escalas ajenas. Cada vez que se hace, se añade una preocupación que no aporta claridad. Al dejar de hacerlo, no se pierde ambición ni rigor, sino ruido. La mente se vuelve más silenciosa y, en ese silencio, más firme. Así, compararte te debilita porque te aleja de ti mismo. Te empuja a vivir desde referencias que no elegiste y que no te pertenecen. Abandonar la comparación no implica retirarse del mundo, sino volver al centro. Ese centro no es superioridad ni inferioridad, sino criterio. No es ventaja ni desventaja, sino coherencia. En esta comprensión final, la comparación pierde su atractivo sin necesidad de ser combatida. Simplemente deja de ofrecer lo que prometía. La razón recupera su lugar como guía, el esfuerzo su sentido propio y la identidad su estabilidad. Allí, sin mediciones constantes ni jerarquías imaginarias, la vida interior se fortalece no por contraste, sino por fidelidad a sí misma. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.